porque no estoy todavía en casa, entonces vamos manejando, pero ahí tenemos la presentación y vamos a comenzar así la clase. Vamos a continuar con la ley de impuestos sobre la renta. Habíamos hablado, nos habíamos quedado en este artículo 22. La renta obtenida por el fideicomiso se computará al igual que las rentas de las personas naturales. Estamos hablando del artículo 37 de la ley de impuestos sobre la renta, que es en donde se encuentra la tabla anual para las personas naturales. Se computarán las rentas obtenidas a partir de su constitución hasta la fecha de vencimiento del ejercicio ordinario de imposición. Desde el momento en que se constituye el fideicomiso, les decía yo que el fideicomiso es una figura legal que se encuentra regulada en el Código de Comercio y que se constituye por escritura pública. Entonces, desde el momento de la constitución del fideicomiso, desde ese momento se va a comenzar ¿cómo se llama? Se va a considerar la renta a partir de su constitución. Y como recuerdan, el ejercicio, en el caso del impuesto sobre la renta, es del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Al extinguirse el fideicomiso, deberán computarse las rentas obtenidas en el periodo comprendido desde la fecha en que comenzó el ejercicio. Hola, permítame. Entonces les decía que al extinguirse el fideicomiso, deberá computarse las rentas obtenidas en el periodo comprendido desde la fecha en que comenzó el ejercicio de imposición hasta la fecha de su extinción. Es decir, si el fideicomiso se extingue en junio, en ese ejercicio de imposición se va a declarar el fideicomiso del 1 de enero al 30 de junio. Entonces, así computa la renta los fideicomisos. Ahora bien, en el caso de los conjuntos, estamos hablando de personas que se agrupan para formar un conjunto musical. Estos van a computar su renta como lo hacen las personas naturales, ¿verdad? La renta obtenida por los conjuntos artísticos, culturales, deportivos o similares no domiciliados se computará usando, como las personas naturales, el sistema de efectivo, sumando el total de las rentas obtenidas por sus integrantes y considerando al conjunto como un solo sujeto. El sistema de efectivo, ya habíamos hablado de que es el sistema que utilizan las personas naturales que no están obligadas a llevar contabilidad y en el cual se computan los ingresos realmente percibidos en efectivo y los gastos realmente realizados. Ese es el sistema de efectivo. En cambio, las personas naturales computan su renta con base al sistema acumulativo o sistema de acumulación. Determinarán sus rentas tomando en cuenta las devengadas en el ejercicio, aunque no estén percibidas. Aquí estamos hablando de las provisiones, ¿verdad? Y los costos o gastos incurridos, aunque no hayan sido pagados. Obviamente que los costos y gastos deben de cumplir los requisitos establecidos en la ley de renta y en el código tributario para poder ser deducibles.
Entonces, las personas jurídicas están obligadas también a llevar contabilidad formal, ¿verdad? Desde el momento en que se constituyen, ¿verdad? Entonces, hablamos que las personas naturales utilizan el sistema de efectivo, los ingresos realmente percibidos en efectivo y los gastos realmente incurridos en el ejercicio. Y así declaran su renta. En cambio, las personas jurídicas utilizan el sistema de acumulación, tomando en cuenta las rentas devengadas en el ejercicio, aunque no estén percibidas. Hay cuentas por cobrar, ¿verdad? Los costos o gastos incurridos, aunque no hayan sido pagados. Entonces, las personas jurídicas están obligadas a llevar contabilidad formal. Vamos a ver, la renta de socios o accionistas. Bueno, los socios, accionistas, reciben dividendos. Generalmente las sociedades, cuando obtienen utilidades, toman el acuerdo, las pueden distribuir. Cuando las distribuyen, pues pagan a los socios o accionistas de la sociedad un dividendo. El socio o accionista de sociedades, al determinar su renta obtenida, deberá comprender además las utilidades realmente percibidas. Los préstamos que la sociedad otorga a los accionistas o socios o a sus familiares dentro del cuarto grado consanguíneo o segundo de afinidad serán considerados como dividendos distribuidos, salvo que la sociedad sea un banco. Entonces van a ser consideradas rentas gravables, y el socio estará obligado a pagar el impuesto sobre la renta que corresponda. Tenemos también las rentas provenientes de depósitos en el caso de las personas naturales, ¿verdad? Se deben efectuar las retenciones correspondientes del impuesto sobre la renta y en el artículo 159 del Código Tributario se establece una regla, ¿verdad? En caso de este tipo de renta. Es un promedio, ¿no? Las personas que manejan un promedio de 25,000 hacia abajo, mensual, ¿verdad? Entonces, estas personas no se les retiene, ¿verdad? Sino que de $25,000 mensuales en adelante. Las personas naturales que obtengan rentas por intereses, premios y otras utilidades que provengan directamente de depósitos en instituciones financieras supervisadas por la Superintendencia del Sistema Financiero, asociaciones cooperativas o sociedades cooperativas de ahorro y crédito, así como en sus respectivas federaciones domiciliadas en el país, están obligadas a pagar el 10% del impuesto sobre la renta. Entonces, se les debe retener el 10%. Si las referidas rentas se les efectuaron las retenciones respectivas de acuerdo a lo regulado en 159 del Código Tributario, no deberán declararse, constituyendo la retención efectuada pago definitivo del impuesto. Si se efectuó la retención, ¿verdad? Entonces, las personas naturales domiciliadas en el país deben declarar en el país la renta que obtengan por depósito en instituciones financieras del exterior, aunque hubiesen pagado el impuesto sobre la renta u otro impuesto similar. Pues acá se establece una regla de que si
Si la tasa del impuesto en el exterior es inferior al 10%, la persona debe pagar la diferencia. Debe pagar la diferencia. Si es igual o mayor, entonces se van a declarar como rentas no sujetas al pago del impuesto. Y no va a tener derecho la persona natural de solicitar devolución, ¿verdad? Entonces, también se establece aquí una regla para los demás sujetos pasivos que no sean personas naturales, es decir, las sociedades. Pero en la redacción de la disposición no se estableció en forma clara las personas jurídicas, sino que solo se dice los sujetos pasivos salvadoreños distintos a las personas naturales. También deberán declarar las rentas en El Salvador que obtengan por depósitos en instituciones bancarias, financieras, del exterior, aunque hubiesen pagado impuestos sobre la renta u otro impuesto similar de igual naturaleza en el otro país. Y bueno, establece las mismas reglas. Si la tasa del impuesto es inferior, la que pagó allá en el país es inferior a la que se paga aquí en El Salvador, debe pagar la diferencia. Si las rentas son exentas o no son grabadas en el otro país, aquí se deben declarar como rentas gravables. Y si la tasa que le apliquen en el otro país es superior, es igual o superior a la que se aplica en El Salvador, entonces, en ese caso, bueno, se va a declarar como renta no gravable o exenta. Como rentas no sujetas al pago del impuesto. El sujeto pasivo salvadoreño, para comprobar la cuantía del pago del impuesto, debe mostrar pues el documento correspondiente, el documento que acredite que ha pagado el impuesto en el país extranjero, de conformidad con la legislación de ese país. Y también establece la obligación de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República de informar mensualmente a la DGI sobre aquellos sujetos que realizan ese tipo de operaciones o que reciben ese tipo de ingresos en el exterior. A partir del artículo 28 hasta el 32 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, se establecen cuáles son las deducciones a que tienen derecho los contribuyentes del impuesto sobre la renta, costos y gastos deducibles. La regla general la establece el artículo 28, según el cual son deducibles todos los costos y gastos necesarios para producir renta o para el mantenimiento de la fuente productora de renta, es decir, todos aquellos costos y gastos relacionados con actividad empresarial como contribuyente y que sean necesarios para generar ingresos o que para mantener en condiciones óptimas mi empresa. Esa es la regla general.
Entonces, si, por ejemplo, el sujeto pasivo tiene diversos tipos de ingresos, y entre esos ingresos tiene rentas no grabadas, que son las mismas exentas, rentas no sujetas, artículo 3, ¿se recuerdan? Ahí el artículo 3 regula de la ley de impuestos sobre la renta aquellos ingresos que se encuentran excluidos del concepto de renta. Y renta gravada, entonces el contribuyente debe realizar una proporción. Una proporción va a sumar todos esos conceptos, las rentas grabadas, las rentas no grabadas y las rentas no sujetas, y el monto que le dé, ¿sí? ¿Alguna consulta? ¿Alguien me está consultando algo? Si me consultan, por favor, hablen, porque como no voy por el celular, voy dando la clase, entonces no veo si alguien levanta la mano o alguien dice algo, ¿verdad? Entonces, ¿alguien consultaba? No. Bueno, el que cae otorga. Entonces les decía que si el contribuyente tiene diversidad de rentas, tiene rentas grabadas, tiene rentas exentas y tiene rentas excluidas del concepto de renta, suma todos esos ingresos y ahí le da un monto, un valor. Entonces divide el total de la renta grabada entre ese valor y ahí le da una proporción. Entonces solo van a ser deducibles del impuesto sobre la renta la proporción de aquellos costos y gastos relacionados con la renta gravada. Eso sería la proporción de los costos y gastos relacionadas con las rentas grabadas. Y esto es así porque puede suceder que resulte que, ¿cómo se llama? El contribuyente tiene, el contribuyente sí tiene una serie de ingresos, ¿verdad? Tiene una serie de ingresos eh, exentos, excluidos del concepto de renta, hay ingresos graduales y no puede distinguir los costos y gastos, no puede distinguir los costos y gastos relacionados. Entonces, eso es lo que sucede, ¿verdad? Bueno, entonces, debe efectuar esa proporción y se va a deducir todos aquellos costos y gastos que están relacionados únicamente con renta gravada. Solamente eso. Y así lo establece el artículo 28, que es el que establece la regla general. Bueno, este artículo 28 tiene una interpretación auténtica, que en realidad desde mi punto de vista es una reforma. Yo les decía que las interpretaciones auténticas se hacen o las hace únicamente las puede hacer la Asamblea Legislativa cuando una disposición da lugar a diversas interpretaciones, o sea, no es clara, es oscura. Y entonces el legislador, consultando al espíritu de la ley, al espíritu de la norma jurídica cuando fue emitida, entonces interpreta
la norma jurídica ajustándose al espíritu de la ley. Entonces, en este caso, pues fue una interpretación auténtica solicitada por un diputado específico que ha solicitado en el pasado muchas interpretaciones auténticas de esta naturaleza. Y bueno, iba con dedicatoria a las mermas, todo esas mermas que están en los procesos productivos. Y también algunas pérdidas de productos. Por ejemplo, las empresas que se dedican a la venta de productos alimenticios. Y entonces establece ahí que serán deducibles del impuesto sobre la renta. Ustedes pueden ver ahí la interpretación auténtica. Establece que aquellas empresas que se dediquen a la industria textil, a los servicios de alimentos, etcétera. Entonces, esas pérdidas que puedan obtener como consecuencia de los procesos productivos, esas mermas, son deducibles del impuesto sobre la renta. Y pues, desde mi punto de vista, la ley es clara en el artículo 28 en cuanto a la regla general. Solo son deducibles aquellos costos y gastos relacionados con la actividad que genera ingresos y con el mantenimiento de la fuente que produce el ingreso. Y entonces dice, en este sentido, la merma, pérdida, gasto o costo incurrido en el proceso de generación de ingresos deberá ser acreditado y reconocido como deducible, toda vez que los valores reclamados estén debidamente documentados. En el artículo 29 de la Ley de Impuestos sobre la Renta se establecen lo que son los costos y gastos deducibles. Y aquí lo establece a manera ejemplificativa. Es decir, se establecen dos numerales, pero es deducible cualquier costo y gasto de cualquier naturaleza que esté relacionado con la actividad productora de ingresos y de mantenimiento de la fuente productora de los ingresos. Esa es la regla general, así lo establece el artículo 28. Entonces, que establece los gastos del negocio, todos aquellos gastos necesarios que incurre un negocio para poder operar. Estamos hablando de agua, luz, teléfono, todo ese tipo de gastos que son necesarios para que pueda operar, ¿verdad?, el negocio y mantenerse en una actividad normal, ¿verdad? Las remuneraciones, estamos hablando de los pagos de salarios, el pago de, bueno, hay una serie de prestaciones que se dan a los trabajadores. Entonces, todos estos gastos, salarios, bonificaciones, gastos de representación, todos esos gastos en que incurre el patrono, impuesto sobre la renta. Tenemos también los gastos de viaje al exterior y viáticos al interior del país. Bueno, pero estos que estén relacionados con la fuente productora de ingresos, ¿verdad?, o con la generación de ingresos. Entonces, los gastos
los viajes al exterior que haga el propio contribuyente, el representante legal o los empleados, o algún empleado que pueda hacer en el exterior y que estén directamente relacionados con actividades para la empresa, actividades relacionadas con el negocio, porque a veces se hacen viajes para ir a hacer alguna operación o algún contacto con empresas extranjeras, ¿verdad? Entonces, ese tipo de gastos, los viáticos al interior del país, ¿verdad? Los que se pagan a los trabajadores, a las personas que colaboran con los contribuyentes, que están relacionados íntimamente con la actividad del negocio. Todos aquellos arrendamientos que paga, también a veces resulta que las empresas arriendan los locales, ¿verdad? Tienen locales arrendados, o también bienes activos, pueden ser vehículos, etcétera, pero que son utilizados para operar, ¿verdad? Las primas de seguro, todos los seguros, a veces las empresas aseguran los bienes, ¿verdad? Los establecimientos, etcétera. Entonces, pero se tiene que demostrar que son bienes utilizados para generar ingresos. Los tributos y cotizaciones de seguridad social. Estamos el pago de AFP, los impuestos de las alcaldías que se pagan, ¿verdad? Las cotizaciones del seguro social. Entonces, todo ese tipo de gastos en que incurre el contribuyente, esos gastos son deducibles. Bueno, aquí en el número 7 se establece una regla para el caso de los asalariados. Son $7,100, no recuerdo. Tienen ahí ustedes el artículo 29, alguien que me lea el numeral 7, por favor, de la Ley de Impuestos sobre la Renta. ¿Quién me lo puede leer? Artículo 29, numeral 7 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Ahí establece una regla en el caso de los asalariados, que tengan rentas que no sobrepasen el monto establecido ahí. Lo tienen a la mano. ¿Me escuchan? Espero. ¿Quién me lo puede leer? Buenas tardes, licenciado. Ya le colaboro, solo. Vaya, por favor. El Ajá. numeral 7, ¿verdad? El numeral Dice, 7 del artículo 29. correcto, dice, las personas naturales cuya renta obtenida provenga exclusivamente de salario
y cuyo monto no exceda de 50.000 colones, no estarán obligados a presentar liquidación y solamente tendrán derecho a una deducción fija de 12.000 colones, la cual va incorporada en la cuota de retención aunque estén afectadas. Las personas naturales, domiciliadas, asalariadas, con rentas mayores de 50.000 colones, no tendrán derecho a la deducción fija a que se refiere el inciso anterior. Verifíqueme una cosa, son dólares. Son dólares. En este código que tengo, en esta ley están en colones. Sería esa la conversión. Vaya, pero la tienen en colones, pero yo recuerdo que son dólares. La cuestión es que estas 50.000 dice, ¿verdad? Clic, buenas tardes. Ah, ¿sí? Yo Ajá. tengo diferente, digamos. Sí, sí. Léamelo, por favor. Las personas naturales cuya renta obtenida provenga exclusivamente de salarios y cuyo monto sea igual o inferior a 9.100 no estarán obligadas Ajá, a correcto. presentación Sí, sí, sí. de liquidación. Ajá. Tendrán derecho a una deducción fija de 1.600, la cual no estará sujeta a comprobación. La deducción fija y de cotizaciones de seguridad social estarán incluidas en la cuota de rentas a que están efectas. Las personas naturales asalariadas y con renta mayores a 9.100 tendrán derecho a las deducciones establecidas en los artículos 32 y 33 de la presente ley, las cuales estarán sujetas a comprobación. Vaya, Eso es entonces, sí, ahí está en dólares, ¿verdad? Son 9.100 y tienen derecho a una deducción fija de 1.200, ¿verdad? ¿Cuánto es la deducción fija? 1.600. Sí, vaya, entonces, estas personas no pueden, bueno, no van a declarar renta. Y la deducción que le hacen, esa deducción fija, ya incluye las cotizaciones de seguridad social. Aunque en realidad, pues, mi recomendación es que si una persona se encuentra en ese límite de renta de 9.100 al año, lo mejor es hacer siempre la declaración, porque lo más probable es que le va a tocar a devolver el impuesto. Eso es lo más probable. Pero ahí establece esa regla. En el caso de las personas naturales con rentas iguales de 7.100 hacia abajo, dólares. Vaya. Entonces, luego tenemos el combustible que los intereses, todos los intereses por préstamos que tenga el contribuyente y que son préstamos para mejorar su planta o relacionados con para obtener recursos para su negocio. También esos tipos de préstamos son deducibles del impuesto sobre la renta, siempre y cuando el contribuyente demuestre que los préstamos han sido para capital de trabajo, para ese tipo de situaciones con el objetivo de mejorar su planta productiva u otros aspectos íntimamente relacionados con la fuente productora de ingresos, los costos, todos los costos, la mano de obra, los gastos directos, los gastos indirectos, todos esos costos
obviamente que deben estar bien documentadas, ya sea por los productos en proceso, los productos terminados, todo ese tipo de costos que incurre el contribuyente en sus operaciones productivas también son deducibles del impuesto sobre la renta, así como los gastos agropecuarios para aquellos contribuyentes que se dedican a ese tipo de actividades, ¿verdad? A la agricultura, a la ganadería o actividades de ese tipo, a la agroindustria. Entonces, pues acá, como les digo, esto es a título ejemplificativo. La ley de hallar una de las posibilidades, pero Se le escucha bien cortado, licenciado. aquí en el artículo 28. De la ley de impuestos sobre la renta, en el cual se establece que es deducible todos los costos. Y pues ahí se establece en este inciso, respecto a los costos y gastos señalados en este artículo, incurridos en la manufactura, elaboración, producción, cualquier actividad que implique la transformación de materias primas en productos terminados, no serán deducibles al momento de su pago o rengo, sino que serán acumulados a prorrata, según los sistemas, métodos y técnicas de costeo adoptadas por el contribuyente para establecer el costo de producción, elaboración, extracción, construcción o similares, y serán deducidos en la medida que los productos terminados sean vendidos, usados o consumidos en las operaciones generadoras de renta gravables, lo que deberá ser comprobado por el sujeto pasivo. Pues si el que lleva contabilidad utiliza el sistema de acumulación, ¿verdad? Y obviamente que solo son deducibles los costos relacionados con los productos terminados que han sido vendidos, contamos las que se dedican a la producción, ¿verdad? O fabricación de bienes. En el artículo 29A se establecen, si ustedes leen el artículo 29, el dador detallar en la forma más específica posible cuáles son los costos y gastos que no son deducibles. Costos y gastos que no son deducibles. Entonces, este, con los contribuyentes tiene que ver con, no tienen nada que ver con el negocio. Y un pequeño ejemplo es, vaya, yo varias veces he notado cuando voy a comprar al súper, llega una persona y comienza a comprar un montón de cosas y pide crédito fiscal. Deme crédito fiscal, dice. Y es evidente que son gastos para el hogar, ¿verdad? Son
gastos de vida. Esos gastos no son deducibles, ni en renta ni en IVA. Esos créditos fiscales no pueden ser deducidos en IVA, mucho menos en renta como costo-gasto. Entonces, esa es la naturaleza de esos costos y gastos que se encuentran descritos en el artículo 29A en forma bien detallada, que no están vinculados o relacionados en forma directa con las actividades productivas o con la generación de rentas por parte del contribuyente y que pues constituyen en realidad abusos, ¿verdad? Por eso el legislador trató de detallar en forma bien específica este tipo de costos y gastos para no dejar lugar a dudas, ¿verdad?, que no son deducibles. Luego tenemos el artículo 30, tenemos la depreciación. Y sabemos que la depreciación es un gasto que se da como consecuencia de la pérdida del valor de uso de los bienes. O sea, es una provisión, una estimación, un cálculo que se establece en el cual se va reflejando la pérdida del valor de los bienes como consecuencia de su uso en la empresa. Esa es la depreciación. Y pues el método que se acepta es el método de línea recta. Ahí en el artículo 30 se establecen los porcentajes máximos de depreciación que son aceptados fiscalmente, ¿verdad? Y también se establece en el caso de bienes usados. Entonces, háganme el favor de leerme el artículo 30, que habla de la depreciación, pero léanme solamente donde están los porcentajes máximos que se aceptan fiscalmente. Es el caso de los inmuebles, los muebles y otros tipos de bienes. ¿Alguien que me lo lea, por favor? El artículo 30 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, pero solo ubíquense en el numeral en el cual se establece los porcentajes de deducción en concepto de depreciación. A ver quién me colabora. Sería en el literal B, licenciado. Sí, léamelo por favor. Dice el literal B, cuando se tratare de maquinaria o bienes muebles usados, el valor máximo sujeto a depreciarse será el precio del bien nuevo al momento de su adquisición, ajustado de acuerdo a los siguientes porcentajes. Y establece que si dependiendo de los años de vida, el porcentaje del precio de maquinaria o bienes muebles usados será de 1 año el 80%, de 2 años el 60%, de 3 años el 40%, 4 años y más 20%. De ahí, en la parte 3 dice, los precios de los bienes señalados estarán sujetos a fiscalización. En la parte 3 dice, el contribuyente determinará el monto de la depreciación que corresponde al ejercicio periodo de imposición de la manera siguiente. Aplicará un porcentaje fijo y constante sobre el valor sujeto a depreciación. Los porcentajes máximos de depreciación permitidos serán edificaciones 5%, maquinaria
vehículos 25%, otros bienes muebles 50%. Vaya, 5% ¿a cuántos años equivale? Las edificaciones, A 20 años. 20 años, ¿verdad? sí, Ajá. El siguiente, ¿a cuántos años equivale? maquinaria, 5 años. 5 años, ¿verdad? El siguiente, 4 años. ajá, 4 años. Entonces, hay 2 años, ¿verdad? Esos son los porcentajes máximos que realmente en el caso del artículo 30A de la estamos hablando de sistemas computacionales. Claro, es la misma regla que ahí ustedes pueden ver también que se establece un porcentaje máximo cuando el bien es usado de amortización. Y ustedes pueden ver ahí que me dicen que se me escucha entrecortado, que voy en tráfico, pero vamos a ver, en este momento, ¿cómo me escuchan? Clic, por rato se le escucha, se le señal y que no se escucha nada. Y por rato sí se escucha bien entrecortado. Ahorita sí lo estamos escuchando bien. En este momento me escuchan. Entonces, lo que sucede es que voy en tráfico y ahí donde, bueno, ustedes comprenderán, ¿verdad? Pero si cuando no escuchen bien, díganme para yo hablar más fuerte. Entonces, hablábamos que el artículo 30A habla de la amortización de programas informáticos o de software. Y les decía que es la misma sobre la situación, es decir, establece para podérselos amortizar en concepto de gasto y luego también establece los porcentajes máximos que en dicho concepto se puede deducir. Luego en el artículo 31 tenemos otra deducción y ahí el primer apartado, la letra A, hace referencia a la reserva legal. Entonces, el concepto de reserva legal es un concepto que se encuentra establecido en el Código de Comercio. Y es una cantidad que la ley establece que deben de estimar las sociedades para cualquier eventualidad que se pueda dar. Entonces, tenemos diferentes tipos de reservas legales. En el caso de las sociedades, por ejemplo, las sociedades anónimas el 7% y las sociedades de personas el 5%. Entonces, esos conceptos de reserva legal también son deducibles del impuesto sobre la renta. Pero aquí volvemos también a la regla establecida en el artículo 28 de la ley, en el cual se establece que cuando el contribuyente tiene diversidad de rentas o variedad de rentas, ya sea rentas no grabadas, rentas no sujetas y rentas grabadas, entonces va a tener que aplicar la misma proporción que exige el artículo
28, en el caso de la reserva legal, ¿verdad? Solo va a ser deducible la proporción de la reserva legal que está relacionada con el pago con la renta gravada. Esa es la regla general. Y aquí también se aplica. Y obviamente que el gasto de reserva legal es deducible en los términos establecidos en el Código de Comercio, o sea, en la cantidad, en el porcentaje establecido en la ley. Porque si el contribuyente se deduce un porcentaje superior, no va a ser deducible la diferencia. Y hasta el límite establecido en la ley. Por cada tipo de sociedad se establece un límite. El caso de la reserva legal. Y luego en la letra B se habla del valor o saldo de las deudas incobrables. Las cuentas incobrables. Estas cuentas incobrables, en primer lugar, es deducible en concepto de gasto o de costo cuando el contribuyente las haya declarado como renta gravable. Solo en esos casos. Y bueno, debe de estar debidamente documentada todas las gestiones que el contribuyente ha hecho para efectuar los cobros de esas cuentas. Y no pudo, ¿verdad? No pudo. Pasó un año y no pudo recuperarla, ¿verdad? Entonces, eso es deducible del impuesto sobre la renta, siempre y cuando la declaró en su oportunidad como renta gravable. Acuérdense que en el sistema de acumulación, pues se registran los ingresos, aunque no hayan sido pagados efectivamente. Entonces, también es deducible las cuentas incobrables en los términos establecidos en la ley de renta. Luego en la letra C se hace referencia al tratamiento para la constitución de reservas de saneamiento de cuentas incobrables y de las reservas de activos extraordinarios. Esto es aplicable más que todo a los bancos, a las instituciones financieras. Y este procedimiento debe ser propuesto por la Superintendencia del Sistema Financiero a la DGI. Y la DGI lo autoriza y está sujeto a fiscalización. Entonces, en estos casos, pues, para que sea deducible, debe demostrarse que ha sido aprobado por la DGI y que ha sido a propuesta de la Superintendencia del Sistema Financiero. En el artículo 32 se establecen las erogaciones con fines sociales. Estas erogaciones con fines sociales son aquellos gastos que incurre el contribuyente para favorecer a sus trabajadores, ¿verdad? Habla de la construcción de viviendas y gastos de esa naturaleza, en los cuales el contribuyente incurre con el objetivo de dar prestaciones adicionales a sus trabajadores. Entonces, ese tipo de gastos también son deducibles del impuesto sobre la renta. Luego, en el artículo 33, habla de otras deducciones para personas naturales y se refiere a los gastos médicos y a las colegiaturas. Las personas naturales tienen derecho a 800 los gastos médicos y $800 en concepto de
de colegiatura. Siempre y cuando sean del propio contribuyente, de su cónyuge que no sea contribuyente, porque si es contribuyente no, ¿verdad? Y de sus hijos. Igual en el caso de las colegiaturas, siempre y cuando sean por pagos de la universidad, pues el contribuyente se financia sus propios estudios, ¿verdad? Entonces, tiene derecho a deducirse ese tipo de colegiatura, o le financia los estudios a su cónyuge, su esposa, siempre y cuando no sea contribuyente, o a sus hijos hasta los 25 años de edad, siempre y cuando estos tampoco sean contribuyentes, salvo que sea un hijo discapacitado, ¿verdad? Entonces, todas las personas naturales tienen derecho a deducirse esos gastos, excepto las personas que tienen derecho a la deducción fija, ¿verdad? Ellos no tienen derecho a estas deducciones, pero los demás sí, ¿verdad? Los demás contribuyentes sí tienen derecho a ese tipo de deducciones y más que todas las personas con rentas diversas, ¿no? Los asalariados con rentas diversas, y una persona tiene rentas diversas cuando recibe rentas en concepto de salario y otro tipo de actividades, ¿verdad? Entonces, en esos casos, pues, el contribuyente tiene derecho a la deducción de 800 en ambos conceptos, ¿no? ¿Me permiten un momentito, por favor? Bueno, ya estamos aquí. Vaya, estamos hablando de... Aquí me he quedado un poco atrasado aquí en la presentación. Vamos a ver. Sí, estamos en el artículo 29. Hablamos que el artículo 29 establece los costos y gastos que para efectos de la ley de impuestos sobre la renta no son deducibles. Y luego hablamos del artículo 30, que es la depreciación. La depreciación es la pérdida de valor que sufren los bienes por el uso. Pérdida de valor o deterioro que sufren por el uso en la empresa. Es una estimación que se hace y la ley establece cuáles son los porcentajes de depreciación que se encuentran establecidos. Y luego, bueno, ya los habían leído ustedes, ¿verdad? Ya habían leído, yo les había pedido que me leyeran el artículo 30 en el caso de los porcentajes. Y se establece que las edificaciones el 5%, la maquinaria el 20%, los vehículos el 25% y otros bienes muebles 50%. Entonces hablamos de 20 años,
20, 40, 60, 80, 5 años, 4 años y 2 años. Luego tenemos el caso de los programas informáticos. Y aquí establece igual que en el caso de la depreciación, porque la depreciación establece que cuando son los bienes usados, solo tiene derecho a deducirse el 80%, si tiene un año, si tiene 2 años el 60%, 3 años el 40%, 4 años y más el 20%. En el caso de los programas de amortización, básicamente es la misma regla. Un año 80%, 2 años 60%, 3 años 40% y 4 años 20%. Luego estamos hablando de la reserva legal, la letra A. Les decía que la reserva legal es una estimación que establece que deben de un porcentaje que deben de destinar las sociedades para cualquier eventualidad que pueda surgir, ¿verdad? Para hacer frente a cualquier eventualidad. Y entonces tenemos que las sociedades anónimas, el 7%, si no me recuerdo. Hay otras sociedades que tienen el 5%, hasta una quinta parte del capital. Entonces, esos son los porcentajes establecidos en el Código de Comercio y eso es deducible de renta. Pero si la empresa tiene o la sociedad tiene diversidad de ingresos que incluyen rentas no gravables, rentas no sujetas y rentas gravables, solo va a ser deducible la proporción de la reserva legal relacionada en forma directa con la renta gravada. Luego, las deudas incobrables o las cuentas por cobrar. Y establece los requisitos aquí, que la deuda provenga de operaciones propias del negocio productor de ingresos computables, que en su oportunidad se hayan computado como ingreso gravable, que se encuentre contabilizada o anotada en registros especiales según el caso, que el contribuyente proporcione a la DGI la información que exige el reglamento. Debe llevar un control, ¿verdad? Y pues debe demostrar que pasó un año y no le pagaron, ¿no? Y debe demostrar también que en su oportunidad esa deuda incobrable la declaró como renta gravable. De lo contrario, no va a ser deducible. El tratamiento para la constitución de reservas de saneamiento de cuentas incobrables y de la reserva de activos extraordinarios por parte de bancos, compañías de seguro, instituciones oficiales de crédito, sociedades de ahorro y crédito. Y bueno, yo les decía que debe ser propuesto el procedimiento por la Superintendencia del Sistema Financiero y aprobado por la DGI. Y dice, también establece en qué casos no serán deducibles. En ningún caso serán deducibles las reservas de saneamiento de cuentas incobrables y las reservas de activos extraordinarios. Los activos extraordinarios son los bienes que embargan los bancos, ¿no? En la ley de bancos se establece que esos son los activos extraordinarios y los bancos pues no se dedican a la venta de casas. Por ejemplo, si a alguien le embargan una casa o le embargan un vehículo, entonces por eso se llaman activos extraordinarios, porque normalmente lo que sucede es que los someten a subastas y al someterlos a las subastas resulta que al mejor postor los venden y obtienen ingresos. Entonces, la reserva de saneamiento constituida durante el ejercicio o periodo de imposición sobre créditos préstamos clasificados como normales, normales declinables y subnormales de acuerdo a la normativa de la superintendencia. Pues aquí la superintendencia es la que clasifica este tipo de créditos. Hay una clasificación de créditos, de categorías. Luego, las reservas de saneamiento constituidas sobre contingencia no son deducibles. Las reservas de activos extraordinarios por la cuantía del monto
de la reserva de saneamiento. Bueno, estos no son deducibles. Luego hablamos de las erogaciones con fines sociales, ¿no? Y les decía que son todos aquellos gastos en que incurre el contribuyente para favorecer a sus trabajadores, que generalmente son prestaciones adicionales a la ley, ¿no? Son deducibles de la renta obtenida las erogaciones efectuadas por el contribuyente con los fines siguientes. Aquí dice, las erogaciones para la construcción, mantenimiento y operación de viviendas, escuelas, hospitales y servicios de asistencia médica y de promoción cultural, pensiones por retiro, seguros de salud y de vida, etc. Las erogaciones para la construcción y mantenimiento de obras de saneamiento que proporcione gratuitamente a los trabajadores en sus propiedades o empresas. Las aportaciones patronales para la constitución y funcionamiento de asociaciones o cooperativas creadas para operar con participación de la empresa y de los trabajadores. Luego, las donaciones a las entidades a que se refiere el artículo 6 de la ley de impuesto sobre la renta hasta un límite máximo del 20% del valor resultante de restar a la renta neta del donante en el periodo o ejercicio de imposición respectivo el valor de la donación. No puede ser mayor al 20% de restar a la renta neta del donante, el que está donando, ¿no?, en el periodo de ejercicio de imposición respectivo el valor de la donación. O sea, la renta neta se determina a la renta obtenida, se le deducen los costos y gastos deducibles, ¿no? Y luego el monto de la donación se le resta a esa renta obtenida y se divide entre la renta obtenida, y ahí le va a dar el porcentaje, no debe ser mayor al 20%. Entonces, la donación para que pueda ser deducible. ¿Y cuáles son las asociaciones y fundaciones de utilidad pública que están calificadas por la DGI como de utilidad pública mediante una resolución? Las cuotas o aportaciones a sindicatos, asociaciones, fundaciones o gremiales de trabajadores, siempre que dichas entidades se encuentren excluidas del pago del impuesto de acuerdo a lo establecido en el artículo 6, ¿verdad? Que sean sin fines de lucro, soporten la cuota o aportación en documentos que contengan la numeración de correlativo autorizada por la DGI, por la Administración Tributaria, del correlativo del documento de donación. Debe estar autorizado, o sea, deben de solicitar la autorización, ¿no? Las cuotas o aportaciones se utilicen exclusivamente para el bienestar cultural de los trabajadores o la defensa de sus derechos laborales. La cuota patronal pagada por las personas naturales al Seguro Social, ¿no? En el caso del trabajador doméstico. Y la cuota laboral pagada a dicha institución a cuenta del referido trabajador. Bueno, tenemos la cuota laboral y la cuota patronal, ¿verdad? La cuota patronal es la que paga el contribuyente y la laboral es la que le descuentan al trabajador. En el caso del Seguro Social, en el concepto de salud le descuentan a uno el 3% y el trabajador paga el 7.5%. Entonces, pero en el caso del trabajador doméstico, a veces se da que el trabajador incurre con ambos costos, pero claro, debe de demostrarlo. Debe ser demostrado por el contribuyente. Y cuando digo demostrado, debe estar documentado en su contabilidad, ¿no? Porque lo contrario no va a ser deducible. Obviamente, ese es uno de los requisitos que exige la ley, ¿no? Que los sujetos están obligados a llevar contabilidad formal con base a las reglas establecidas para la contabilidad por principios de contabilidad generalmente aceptados y los
costos y gastos deben estar debidamente documentados. Deben estar debidamente documentados. Luego tenemos en el artículo 37 de la ley. Ah, no, aquí, perdón, aquí vamos. El cálculo del impuesto. Artículo 34. Las personas naturales domiciliadas calcularán el impuesto aplicando la renta neto imponible que resulte de la tabla del artículo 37. La tabla del artículo 37 es aplicable a sucesiones y a fideicomisos también. Las sucesiones domiciliadas calcularán el impuesto sobre la renta aplicando la tabla del artículo 37 también, ¿no? Y los fideicomisos domiciliados calcularán el impuesto aplicando la tabla del artículo 37. Y entonces aquí vemos la tabla. Ahí está, ustedes pueden ver en su ley, ¿verdad? En su ley de impuestos sobre la renta, que deben de tener en la mano para leer algunas disposiciones cuando yo necesite colaboración, ¿verdad? Y el impuesto sobre la renta para las personas naturales, sucesiones y fideicomisos domiciliados se calculará de conformidad a la tabla que a continuación se detalla. Y pues ahí pueden ver ustedes la tabla. Dice que hasta 4.064 está exento. De 4.064.1 en adelante hasta 9.142.86 se va a aplicar el 10% sobre el exceso de 4.064. O sea que si yo gano $9.000, le resto los 4.064 y lo multiplico por el 10% y le sumo 212.12, ¿no? Las personas naturales, sucesiones o fideicomisos no domiciliados calcularán su impuesto aplicando el 30% sobre su renta neta o imponible, los no domiciliados, ¿no? Las personas naturales, sucesiones o fideicomisos no domiciliados, a ellos se les va a aplicar el 30% sobre su renta neta o imponible. ¿Y cuál es la renta neta o imponible? Ah, bueno, lo establece el artículo 28. A la renta obtenida le deduzco los costos y gastos deducibles. ¿Y cuáles son los costos y gastos deducibles? Aquellos que están directamente relacionados con la producción de renta, con la producción de ingresos y con el mantenimiento en condiciones de la fuente generadora de ingresos. Esos son los costos y gastos deducibles. Entonces, la renta neta imponible es el resultado de deducirle a la renta obtenida. La renta obtenida me la define el artículo 2, ¿verdad? De la ley de impuestos sobre la renta. Son todas las rentas que obtiene el contribuyente por su actividad empresarial, por su salario, por diversas actividades o fuentes. Y a eso yo le deduzco los costos y gastos deducibles establecidos en el artículo 29, tomando en consideración lo regulado en el 29A, y ahí me da la renta neta. Entonces, en los casos de las personas naturales, sucesiones o fideicomisos no domiciliados, calcularán su impuesto aplicando el 30% sobre su renta neta o imponible. Se excluyen del cálculo del impuesto aquellas rentas que hubieran sido objeto de retención definitiva de impuestos sobre la renta en los porcentajes legales establecidos. Siempre existe la obligación de los agentes de retención de retener el impuesto. Y lo que pasa es que yo calculo mi renta. Y yo me voy orillado para que vayan de este lado y a la puerta que no sirve. Me va a pegar a mí me vale verga, bajate, le dije yo. ¿Alguien tiene encendido el micrófono? Bueno, gracias. Entonces, cuando le han retenido el impuesto
al contribuyente, calcula primero su renta neta, luego le aplica la tabla del artículo 37 y ahí le da el impuesto determinado, al impuesto sobre la renta. A eso yo le deduzco las retenciones que me han efectuado y me da el impuesto por pagar. El artículo 38 establece una regla para los asalariados, las personas naturales domiciliadas cuyas rentas provengan exclusivamente de salarios, sueldos y otras remuneraciones y que hayan sido objeto de retención para el pago de este impuesto, no están obligadas a presentar la declaración de impuestos, salvo aquellas personas con rentas mayores a $60,000 anuales, así como las que no se les hubiera hecho la retención o las retenciones efectuadas. No guardan correspondencia con el impuesto que resultaría de aplicar lo establecido en la tabla a que se refiere el artículo 37, en cuyo caso deberán presentar la declaración correspondiente liquidando el impuesto o podrán solicitar la devolución respectiva. Entonces, ¿cuánto es 60,000? $60,000. Bueno, tenemos que buscar la calculadora aquí, ¿verdad? $60,000 entre 12. Vamos a ver, aquí tengo la calculadora. Vamos a dividir 60,000 entre 12. Entre 12. Veamos. Aquí estamos. Entre 12. 5,000, ¿verdad? 60,000 entre 12, 5,000, ¿verdad? Entonces dice, salvo aquella persona con rentas mayores a 60,000 anuales, así como las que no se les hubiera hecho la retención o las retenciones efectuadas no guardan correspondencia con el impuesto que resultaría de aplicar la tabla. Estos están obligados a presentar la declaración de impuestos sobre la renta. Pero las personas naturales, las personas, los asalariados, solo que quiero verificar el artículo 38. Permítanme, voy a abrir. Sí, son $60,000 anuales. Son 5,000, ¿verdad? Ahora bien, yo pues soy de la idea que siempre hay que presentar la declaración, ¿verdad? Porque ahí usted puede establecer si sus ingresos son bajos, pues le van a devolver el impuesto. Y si son altos, está obligado y seguramente tiene que pagar, ¿verdad? En consecuencia, las personas que no están obligadas a presentar la declaración, su impuesto será igual a la suma de las retenciones efectuadas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 155 del Código Tributario. Y en relación a las tablas de retención, aquellos asalariados que no gocen de deducciones fijas por servicios hospitalarios, medicina, servicios profesionales, colegiaturas o escolaridad a que se refiere esta ley, podrán hacer uso del derecho a declarar para efectos de devolución. Estamos hablando de aquellos que tienen la cuota fija. A requerimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, tanto el IS como la AFP y la Superintendencia del Sistema Financiero están obligados a intercambiar información para ejercer control del pago de las retenciones por parte de los agentes de retención. Estos son controles que establece la Administración Tributaria, ¿verdad?, para hacer cruces de información. El artículo 39 regula las rentas diversas. Las personas naturales domiciliadas o no, con ingresos provenientes de diversas fuentes, inclusive salario, y cuyo monto no excede del límite señalado en el artículo anterior, deberán presentar la liquidación correspondiente. O sea, la persona con rentas diversas siempre debe presentar la declaración, ¿verdad? Pero rentas diversas, pues son personas que no solo obtienen rentas
exclusivamente de salarios, tienen algún negocito, ¿va? O se dedican a diferentes actividades o tienen inversiones, ¿va? Los conjuntos, artículo 40, los conjuntos culturales, deportivos, artísticos y similares no domiciliados calcularán el impuesto aplicando un 5% sobre la renta bruta obtenida en cada evento. Ese es el impuesto que pagan los conjuntos, ¿no? El 5%. Las personas jurídicas, uniones de personas, sociedades irregulares o de hecho domiciliadas o no, calcularán su impuesto aplicando a su renta imponible la tasa del 30%. Se exceptúan los sujetos pasivos que hayan obtenido rentas grabadas menores o iguales a $150,000, los cuales aplicarán la tasa del 25%. Hasta $150,000, la tasa del impuesto sobre la renta para las personas jurídicas, uniones de personas, sociedades irregulares o de hecho, domiciliadas o no, es del 25%. Y de 150,000 en adelante, bueno, 150,001 en adelante, el impuesto que deben de pagar es el 30%. Se excluyen del cálculo del impuesto aquellas rentas que hubieran sido objeto de retención definitiva de impuestos sobre la renta en los porcentajes legales establecidos. Las utilidades de los sujetos domiciliados referidas en este artículo se grabarán con un impuesto complementario cuando se distribuyan de acuerdo a lo establecido en la presente ley. Las utilidades se graban con un impuesto del 5%, siempre y cuando no hayan sido objeto de retención, ¿verdad? El impuesto correspondiente debe liquidarse por medio de declaración jurada, contenida en formularios elaborados por la DGI, y deberá presentarse dentro de los 4 meses siguientes al vencimiento del ejercicio periodo de imposición de que se trate. Es decir, al 30 de abril, va, enero, febrero, marzo, abril. Al 30 de abril. En el caso de los conjuntos no domiciliados, el responsable es el contratante local o el representante. Son los obligados solidariamente a formular y presentar la declaración y a pagar el impuesto el día hábil siguiente al de la realización de cada evento. Así opera en el caso de este tipo de artistas porque como solo vienen de pasada en el país, ¿verdad? En lugar del pago. El pago del impuesto autoliquidado deberá efectuarse dentro del plazo de 4 meses siguientes al vencimiento del ejercicio periodo de imposición de que se trate mediante el mandamiento de ingreso elaborado por el contribuyente en formulario proporcionado por la DGI. El mandamiento de ingreso se presentará en las colectorías del Servicio de Tesorería o en los lugares señalados por la DGI. El Ministerio de Hacienda, mediante acuerdo, podrá autorizar lugares diferentes para la presentación de las liquidaciones. Bueno, y es que con la pandemia hoy, pues, yo creo que el 100% es en línea que se presentan las declaraciones, ¿no? Salvo excepciones. Entonces, actualmente todos declaramos en línea, ya nos acostumbramos. Ya las colas de antaño en el Ministerio de Hacienda, el último día, que llegaban hasta las 12 de la noche, ya no, ¿verdad? Y los negocios que se ponían ahí a la par, le elaboro su declaración, le elaboro su declaración. Se fueron a la quiebra quizás esa pobre gente, ¿verdad? Pago presunto y retención del impuesto. Las cantidades que hubieran sido retenidas a los sujetos pasivos no domiciliados, estamos hablando de los no domiciliados, se presume que constituyen impuestos pagados y pasarán al Fondo General de la Nación, por lo tanto no están obligados a presentar la declaración de impuestos sobre la renta respectiva. No están obligados, pero lo recomendable es presentarla.
porque puede suceder que al hacer la liquidación le salga un impuesto inferior a pagar, ¿verdad? Y le devuelven la diferencia. Pero como se supone que una persona no domiciliada solo está de paso en el país, ¿verdad? No presenta la declaración, entonces la retención que le efectuaron constituye impuesto definitivo. Los sujetos no domiciliados que hayan obtenido rentas en el país y que no se les hubiera efectuado retenciones, ya sea por incumplimiento de la gente, por existir norma que dispense efectuar la retención respectiva, o por no existir obligación de retener, deberá presentar la declaración respectiva dentro del plazo legal correspondiente, liquidando dichas rentas y el impuesto respectivo. Entonces, cuando no existe una retención, sí existe la obligación de presentar la declaración, sin perjuicio de la sanción que le van a imponer al agente de retención por no haber efectuado la retención, sin perjuicio de eso. Y en el artículo 57 se establece el método de retenciones en el caso de los asalariados. Se aplica el método de retención de rentas para la recaudación del impuesto, intereses y multas que correspondieren a los sujetos que obtengan rentas en el país de acuerdo con las disposiciones de esta ley. No están sujetas a retención las remuneraciones pagadas por servicios prestados a un gobierno extranjero, pues las embajadas, los diplomáticos o el personal acreditado en las embajadas. Y pues cuando habla de intereses y multas, aquí es un mecanismo de recaudación que tiene la Dirección General de Impuestos Internos y aquí debe mediar una resolución, ¿verdad? Porque en el caso de los asalariados, pues ya se encuentran las tablas de retención y ya establece la ley la retención. Pero en los casos de multas e intereses, pues debe existir una resolución en la cual le ordena al pagador que efectúe ese tipo de retención. En el artículo 60 se habla de la retención sobre rentas en especie. Cuando las rentas sujetas a retención se paguen en especie, el agente de retención, para cumplir con su obligación, las calculará en efectivo sobre la base del valor de mercado en el momento de pago. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá porque ya son las 6:29. Pero si tienen alguna consulta, algún comentario, yo les voy a subir, bueno, ya les subí la ley de renta y también voy a subir la clase y les voy a subir un ejercicio de renta para que ustedes lo hagan, ¿verdad? Y apliquen la ley. Y pues cualquier consulta, pues me la pueden hacer en este momento sobre lo que me habían consultado de la actividad del taller que se va a realizar. Pues aún no me ha respondido el coordinador de la materia, pero pues yo voy a tomar, porque ni yo tampoco sé si dice ahí que al menos deben hacerse 2 preguntas, dice. Entonces eso implica que yo también debo recibir ese taller, ¿verdad? Y no, en realidad no sé cómo. Tengo que comunicarme, quizás voy a hablarle por teléfono y le voy a consultar para comentarles a ustedes, ¿verdad? No sé si tienen algún comentario o alguna consulta. Nadie dice nada. ¿Todo bien? ¿Se encuentran por ahí? Sí, licenciado. Sí, ¿verdad? No sé si tienen alguna consulta o... Por el momento no, licenciado, gracias. Vaya, ustedes pues lean y cualquier consulta pues me la pueden hacer, ya sea por correo electrónico, por este medio aquí en este, ¿cómo se llama? En este programa. Hasta el nombre se me olvidó. Y ahí pues me hacen las consultas, yo les
les he preparado un problemita para que ustedes apliquen la ley y verifiquen, porque aquí la cuestión es de aplicar la ley, ¿verdad? Es decir, mientras uno no tiene un caso concreto, todo se queda a nivel de teoría, ¿verdad? Y la cuestión aquí es aplicar la ley. Entonces, si no tienen consultas ni comentarios, pues les agradezco su paciencia por los inconvenientes. Bueno, vamos a concluir la clase. Gracias. Pasen feliz noche y de veras, ¿no? El martes es el Día de los Difuntos, ¿verdad? Obviamente que no va a haber clase, ¿verdad? Es un día de asueto nacional y yo no lo había considerado. Entonces, nos vamos a quedar hasta esta lámina. Yo les voy a subir todas las láminas y la clase. Gracias por su atención. Pasen una feliz noche. Y pues cualquier duda, pues háganmela saber, sea por correo electrónico o por este medio. Gracias a todos. Gracias, Liga, a usted. Bueno, vamos a... Buenas noches, Liga. Bueno, igualmente, feliz noche a todos.